Buenas tardes, bienvenidos a la clase Estudio Inductivo. Ustedes ya me conocen, soy el pastor Sam Medina y vamos a llevar esta aventura de fe durante 16 semanas. Y vamos a aprender varias herramientas que Dios ha puesto en nosotros, pero antes de nada vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe esta tarde y podamos abrir nuestro corazón a cosas nuevas, a la frescura que Él ha preparado para nosotros. Padre, te damos gracias por un nuevo semestre. Te damos gracias por estos estudiantes que tú has puesto para que tú los lleves paso a paso a aprender más de ti, Señor. Te agradecemos porque tú nos has movido para llegar aquí, porque tú, Señor, nos has llamado. Abre, Señor, siempre nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos y sabemos que tú tienes ya antemano grandes bendiciones para cada estudiante. Señor, úsame de la manera como tú quieras. Más de ti, menos de mí. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una introducción de lo que es el estudio inductivo. Cuando yo decidí tomar clases en el Instituto Bíblico, nunca pensé llegar a ser pastor, ni menos misionero. Solo entré para tener madurez espiritual, aprender más íntimamente de la palabra. No fue mi propósito, y créemelo, que nunca en mi cabeza estuvo renunciar a mi trabajo, quitarme de país y venir aquí, nunca. Pero el Señor me preparó ya en mis últimos años, tocando en mi corazón, que era lo que Él quería hacer conmigo. Hermana. Yo creo que más que nada a mí lo que me mueve es el amor a Jesús. Yo quiero servir a Jesús. Quiero contar mi misión, quiero saber cuál es mi misión. Y creo que me hace falta primero aprender mucho para poder servir, para poder compartir un poquito primero. Así es también un buen motivo el amor a Jesús por la cual estamos acá. Saber esperar en el Señor. Nos dice el Salmo 5 que David buscaba al Señor muy de temprano y oraba y esperaba en el Señor. Es que es hermoso prepararse en este tiempo. ¿Y hermana? ¿El motivo por el cual usted decidió tomar esta clase? Bueno, más que nada, pues Dios les bendiga a todos. Yo a algunos no los conozco, pero algunos saben que soy la mamá de Iván. Quiero mucho al hermano Sam, pero más que a mi Señor Jesucristo no amo a nadie. Estoy aquí porque yo tengo 12 años de que yo le sirvo al Señor de una manera voluntaria. En mi corazón amo mucho al Señor porque me tocó con dolor amarlo. Yo 12 años he estado sirviéndole sentada en una silla o yendo a visitar enfermos, escuchando a pastores hablar. Ahora yo quiero, como dijo aquí mi hermanita, ¿verdad?, que todavía no tengo el gusto de conocerla, ahora yo quiero que el Señor ya no me dé, ahora yo quiero dar, ahora yo quiero servir, ahora yo quiero ya no calentar más la banca. Ya no quiero que me esté, yo quiero también así sentir eso, conocer más para saber cómo llegar, ya no solo aquí a como ya visitamos algunas veces con mis hijos David, el Chag, Chavizao y comunidades así, sino que hay naciones perdidas. Hay naciones donde posiblemente con esa entereza y con ese valor que tenemos los que estamos en esta tarde, amén, es un propósito del Señor estar aquí, que el Señor nos saque y nos lleve a donde Él, pero también saber cómo llegar allá. Exactamente, servir al Señor es lo más hermoso porque es cuando nosotros empezamos realmente a sentir lo que es el ministerio. No es nada comparado que te sientes y recibas, sino cuando tú ya estás sirviendo, las pruebas vienen. Hermana. Yo me llamo Araceli y antes de ser cristiana, cuando yo era católica,
en los últimos días que yo recuerdo hubo una necesidad de llevarme a mi casa a los misales y verificar el Evangelio con una Biblia que a mí me habían regalado. Fue ahí donde yo tomo la Biblia, la abro y empiezo a ver que el Evangelio que estaba ahí escrito dijera, o sea, ver que realmente viniera. Y ahí empezó como que el Señor a hacerme el llamado y el interés en mí de quién me podría enseñar la Biblia, porque yo no le entendía, leía pero no entendía. Hubo meses después que se dio en medio del dolor que yo conociera, recibiera al Señor, y el Señor en otro lugar donde no me llenaba mi corazón, porque yo no escuchaba la Biblia, o sea, capítulo por capítulo. El Señor por medio de alguien me cambia de lugar, vengo aquí a Calvary y me empiezan a explicar como yo quería. Y después cuando llega esto, la vez pasada que llegó, pero no se pudo por tiempo, porque yo no podía, dije, Reconcho, esto es lo que yo estoy buscando, pero no puedo. Y esta vez dije, esta vez sí puedo. Y gracias a Dios que puse una persona que me ayudara el día de hoy, que se están quedando con mis 2 muñequitos, para poderme venir yo a tomar la clase, pero yo soy como el pastor, yo vengo a aprender, o sea, no, mi propósito, yo creo que Dios lo pondrá al final, así es, o no sé en qué momento, pero mi interés es ahorita aprender. Qué hermoso cuando tenemos hambre de la palabra, queremos más y más y más, y sabemos que la palabra es nuestra vida, es la corriente que corre dentro de nuestro ser, Jesús, en ese amor para su palabra. A veces subimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Empezamos a ser como Jonás. Bueno, en esta aventura que vamos a tomar durante estas 16 semanas, van a descubrir muchas herramientas que no conocen. Y va a haber desánimo de parte de nuestra carne. Y empieza con el cansancio, empiezan a no dejar la lectura, las tareas, empiezan a acarrear las cosas. Para decirles la verdad, siempre les digo la verdad, no sé por qué digo eso. El semestre pasado se inscribieron 22 personas y de las 22 solo terminaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas, 7 se quedaron atrás. Tal vez los veas próximamente aquí porque quieren retomar, pero tienen que tomar toda la clase ahora, lo dejaron a la mitad. Lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Así que va a haber ciertas circunstancias que te va a desanimar, no lo entiendo, no lo comprendo, no tengo tiempo, todas estas cosas, pero el desánimo ya saben de quién viene. El cristiano debe ser optimista, sí lo puedo, y más, que es una hermosa declaración que nos hace el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Así que vamos a entrar a fondo a nuestro estudio. Aquí están estas hojas que vamos a ver cada semana. Les voy a dar estas hojas y después vamos a ver varios libros de referencia de las cuales ustedes van a adquirir, o tal vez yo haga copias, pero aquí está la clase de hoy y vamos a ver un poquito de lo que nos quiere decir en esta clase, que es el estudio inductivo. Primeramente, mucha gente se ha tomado la libertad de interpretar la Biblia por medio de opiniones, conocimientos, sistemas humanos, declarando que es de Dios, mas sabemos que la interpretación de la Biblia solo es una, la divina. Y por eso se han creado diferentes doctrinas hoy en día.
que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque la gente se toma la libertad para interpretar la Biblia. El resultado es que han enseñado cosas que no son bíblicas. Y esto no nada más lastima al creyente, sino es de mal testimonio para los no inconversos. Por eso es importante tener en cuenta que toda palabra es inspiración de Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para disciplinar, exhortar, para que cada uno de nosotros estemos preparados, equipados para toda buena obra. Así que la interpretación solo hay una, y es la interpretación divina de Dios. No nos podemos tomar la libertad, menos yo, como pastor no puedo tomar la libertad de opinar o consultar libros de sabiduría humana, porque simplemente hago a un lado a Dios. Dios requiere que nosotros, en este proceso de saber su palabra, que estudiemos su palabra. Estaba hablando con el pastor Edgar, él está esperando para ser mexicano. Y uno de los requisitos para convertirse en mexicano, o sea, nacionalidad o mexicano, es que se aprenda el himno nacional. ¿Quién de nosotros se sabe el himno nacional? ¿Cuántos de ustedes han estudiado el himno nacional y saben lo que significa el himno nacional? Algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que para conocer algo importante para él ser ciudadano mexicano, hay ciertos requisitos. Y para nosotros, que es tan importante la palabra de Dios, que debemos llevar en nuestro corazón, que es nuestra guía, pues hay este requisito: estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no estudian la palabra de Dios y se paran en un púlpito y empiezan a decir lo que venga? Está hablando lo mismo, y tal vez está evangelizando cada semana a los mismos creyentes y no está enseñando. La palabra de Dios es para enseñar. Entonces es importante entender que el requisito para interpretar las Escrituras es estudiarlas. Y ustedes han tomado la decisión de primero aprender cómo se estudia la palabra de Dios. Y es necesario, para cumplirlo, tener obediencia por medio de su Espíritu Santo. Hay muchos versículos que nos exhortan a estudiar la Biblia. ¿Quién me puede buscar Josué? Bueno, vamos a señalar acá. Josué 1:8, Manchi, puedes buscarlo. Araceli, Jeremías 23, 28 y 29. Mariela, Salmo 119, 9 al 11. ¿Cuál es su nombre, hermana? Ya se me olvidó, perdóneme. Cristina, Hechos 17, 11. ¿Y hermana? Irma, segunda de Timoteo 2, 14, 16. Y yo me quedo con Hebreos 4, 12. Así que noten que todos estos versículos nos exhorta a estudiar la palabra de Dios. Quiero empezar, ¿ya buscaron todos sus versículos? Vamos a empezar con Román. Román, si puedes hablar en voz fuerte para que escuchen. Y busquen primero su versículo, todos, para que cuando Román esté leyendo, nosotros estemos siguiendo lo que está diciendo Román. Porque si nos concentramos en nuestro versículo y no oímos lo que está diciendo Román, pues perdemos lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Ok, Román? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces darás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, dice que no se aparte la ley, o sea, el Antiguo Testamento, lo que tenían en ese tiempo, que no se aparte de ti. Como cristianos debemos tener la palabra en nuestro corazón para meditar en ella, para que nos vaya bien. El siguiente versículo. El profeta que tenga un sueño que lo cuente, pero el que reciba mi palabra que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Notemos la diferencia, porque hay personas que empiezan a enfatizarse en sueños, empiezan a enfatizarse en visiones, empiezan a enfatizarse, no sé, en lo que los últimos días que han de venir. ¿Y qué es lo que nos dice acá? La palabra, que es el fuego. Mariela. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en ellos. Sí, hay un peligro. Los jóvenes queremos atraerlos, queremos unirlos. Y en la iglesia hay un peligro porque usan tres cosas. Cuando hay problemas en los jóvenes, ¿qué dicen? Necesitamos congresos, necesitamos campamentos, necesitamos convivio. ¿Qué dice allá? Campamentos, convivios. ¿Qué dice allá? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Ah? Es triste cuando iglesias se enfatizan tanto en campamentos y no enseñan la palabra al joven y decirle, necesitas ser confrontado, autoexaminado, balanceado con la palabra de Dios. Y si estás en pecado, pues tienes que aceptarlo, limpiar tu camino. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué bárbaro! Es tan hermoso. Escudriñaban las palabras día a día. Yo cuando enseño la palabra y bastante de lo que enseño ahorita lo he estudiado, lo he enseñado. Y cuando escribo mis estudios tengo que verlo de acá para acá, verlo, qué es lo que Dios me está mostrando y cómo estoy abrazando lo que Dios me está mostrando. Porque no es para la congregación, es para mí primeramente. Y después es para la congregación. Así que como doble, primero me alimento y después lo que tengo lo doy. Segunda de Timoteo 2:14-16. Recuérdenles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así es, hay personas que quieren pasar un mundo tratando de defender falsas doctrinas. Son vanas palabrerías. Evítalas. Y por último, Hebreos 4:12, y me encanta este versículo, es tan hermoso, escuchen claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es viva la palabra. Este domingo, antes de subir al púlpito,
me cayó una hormiga roja del árbol que está enfrente, ¿verdad? Una cosita así me picó acá, ese hueso pasó acá. ¿Cómo me estaba doliendo? Esa cosita, ¿cómo me estaba lastimando hasta que la agarré y la maté? Y así es la palabra, entra en nuestro ser y te está dando, diciendo, te está tocando hasta lo más íntimo de lo que has fallado, ¿no es cierto? ¿Ah? Y eres tú quien quiere obedecer o matar la palabra. Así que tenemos varios versículos que nos exhortan y nos obligan a estudiar la Biblia. El método inductivo es el método más efectivo para llegar a la interpretación genuina según el tiempo que fue escrito. Este método se enfoca en 3 cosas. Léela yo. Es importante que entendamos que el método inductivo se enfoca en 3 áreas: el contexto, el ambiente histórico y el lenguaje original. Y vamos a ver por partes estas cosas que nos dice acá del método inductivo. Primero, el contexto. Tenemos que leer la palabra completa. Si yo voy a enseñar el libro de Romanos, tengo que empezar a leer desde el principio hasta el final. Porque eso contiene la carta. Tiene un principio, tiene un final, tiene un mensaje. Y tenemos que estar totalmente fieles a las reglas del método inductivo para entender qué mensaje es. Cuando agarramos un versículo fuera del contexto, simplemente es un pretexto. ¿O no es cierto? Así que, si notas los miércoles, cuando el libro es muy grande, trato de enseñar todo un capítulo. Estamos llevando el libro de Levítico. Y cuando enseñamos los martes, los domingos, enseñamos contexto por contexto, para entender más a fondo la palabra. ¿Ok? Entonces, el método inductivo, estas 3 áreas es que primeramente es el contexto. El segundo es el ambiente histórico, ¿verdad? ¿Qué pasaría si Araceli en estos momentos le digo a Araceli, ¿sabes qué? Nena, tengo una máquina de tiempo allá. Te voy a meter y te voy a mandar en el año en el año segundo, en el año tercero. Ella se va a vestir así, con su corazoncito azul, sus llaves, su celular, toda pintadita, hasta sus... Muestra tus uñas. Y marco la meta, y se va. ¿Qué va a pasar, Araceli, cuando llegues en medio de allá de esas personas? ¿Ah? Te van a ver como un bicho raro, ¿o no es cierto? Y tú vas a ver a ellos como un bicho raro, ¿o no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente Araceli... Ok, ¿quién me robó la gis? Okay. Simplemente Araceli está fuera de su ambiente
histórico, porque Araceli nació en 1900. No lo voy a decir, Araceli. Sé cuántos años tienes. Y se va Araceli, digamos, al año digamos 1120. No va a aplicar las mismas reglas que ella está acostumbrada en el ambiente histórico, ¿verdad? Si se acerca alguien a conversar con Araceli y le dice, no, es que realmente no pagué hacienda. Es que realmente pues mi carro se echó a perder la bujía, mi CD no sirve, mi DVD, me llegó un email. ¿Cómo vas a tener a la persona? Dirá, ¿esta qué? Está drogada, que no le entiendo, nos está hablando de Marte. Por eso es importante que cuando estudiemos la Biblia entendamos el contexto histórico, ¿ok? Y vamos a ver ejemplos que de contexto histórico se han levantado doctrinas. Por ejemplo, el usar mantilla. El usar mantilla, o sea, ¿cómo se dice eso? Un velo. Eso es histórico, es de el tiempo de Corintios, cuando las mujeres tenían que cubrirse el pelo porque era respeto y sobre todo porque no las confundan. Ambiente histórico, dejarse el pelo largo. La mujer estaba prohibido que se corte el pelo. Pablo lo dice en 1 Corintios, porque las mujeres que se cortaban el pelo en ese tiempo eran prostitutas. Tú no eres una prostituta en estos tiempos, ¿verdad? No vives en la ciudad de Corinto. Entonces, es importante entender ambiente histórico. El tercer enfoque, lenguaje original. La Biblia está escrito, el Nuevo Testamento, en griego. El Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. Hay que saber específicamente cuál es el verbo principal, qué es lo que significa, qué nos está hablando. El griego es tan intenso, porque muchas personas, por ejemplo, el ejemplo de atar y desatar en Mateo 18. ¿Saben qué significa atar y desatar? Separarlo en amor y restaurarlo en amor. Porque todos están atando y desatando al diablo. Qué grande cadena tendrá el diablo, ¿verdad? Pobre diablito. Lo andan por allá y por allá. Están usando mal el contexto. Y sobre todo el lenguaje original. Está hablando de una persona creyente allá, que hay que separarla fuera de la iglesia para tratar con ella y después restaurarla y traerla de nuevo en la iglesia. Por eso es importante que seamos estudiantes bíblicos, y para ser estudiantes bíblicos el método inductivo se enfoca en 3 áreas muy importantes cuando tú empiezas a leer la Biblia: contexto, ambiente histórico y lenguaje original. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá antes que continuemos? ¿Está claro? ¿Seguro? Yo quiero preguntarle, de atar y desatar, ¿es el significado? Es, atar significa reprender, o sea, en amor, y después restaurar en amor. ¿Ok? Es reprender, o sea, exhortar, y restaurar. ¿Estamos claros? Ahora, ya que entendemos que se enfoca en 3 áreas,
vamos a ver ahora 3 pasos, cómo aplicarlo. Perdón, pastor. Se me pasó. Eso de atar y desatar, ¿es traducción del griego o es por lenguaje histórico que se concluya eso? Es lenguaje del griego, que significa en el contexto exhortar y restaurar. Porque allá nos habla que si alguien peca contra ti, o sea, si alguien ves a un hermano que está pecando y vienes y lo exhortas y no hace caso, dice que traigas 2 testigos. Y si los 2 testigos no hacen caso, que tú traigas a los ancianos de la iglesia. Y si no hace caso a los ancianos de la iglesia, es Mateo 18, entonces hay que atar al hermano. O sea que todo lo que ataras en el cielo, se desatará en el cielo. En la tierra, se atará en el cielo. Y todo lo que desataras en la tierra, se desatará en el cielo. Pero está hablando de qué? De exhortar a un hermano creyente. Está hablando de exhortarlo y después restaurarlo, desatarlo, hermano. Lo vamos a ver más adelante con más detalles esa parte, ¿ok? Pero no quiero que se confundan que el estudio inductivo se enfoca en 3 áreas. Ahora vamos a ver 3 pasos. ¿Cómo podemos entender el método inductivo para aplicar Ok, se enfoca en 3 áreas. Primero, la observación. Segundo, la interpretación. Y tercero, la aplicación. ¿Ok? No se vayan a confundir con las áreas y los pasos. Ahora, el primer paso del método inductivo es la observación, que revela qué nos dice la primera área. Nos revela qué dice el texto, el contexto. Consiste en registrar todo lo que aparece en el versículo, capítulo por capítulo, o sea, versículo por versículo. El estudiante nunca debe concluir que la observación no tiene importancia o que sea obvia. Solo que aparece en el texto tiene autoridad y es la verdad bíblica, en contraste en la opinión y especulación humana. Me gustaría que mencionen un versículo, cualquier versículo que tú quieras. ¿Alguien? Clama a mí, yo te escucharé y te enseñaré cosas. No, Jeremías 33. Jeremías 33. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Es interesante que en este versículo tenemos que saber aquí quién está hablando, a quién se está dirigiendo.
Dios se refiere a la persona, a quien ha confiado en él. Dios le dice que le llamen y él responderá. Él se está hablando a sí mismo. ¿A qué me refiero? Es una oración íntima de su corazón, ¿o no es cierto? Es como decirme, Señor, ayúdame, te necesito. Clama a mí. Si vemos no está hablando Jehová a él, ¿no? Él está hablando en sí, ¿o no es cierto? Es como decir, Manchi, clama a mí. ¿Quién está hablando acá? Ah, porque el profeta está hablando, ¿no es cierto? O sea, comienza diciendo, vino palabra de Jehová a Jeremías. Por eso se interpreta que es Jehová hablándole a En su interior está saliendo esto, clama a mí. Pero ¿quién está hablando? Jeremías está hablando, ¿no es cierto? Pero no es es que dice ahí el Señor. No sé qué es. O sea, él mismo se está dando aliento para orar, sabiendo de dónde viene su ayuda. Dice, la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez. ¿Pero es la voz del Señor o es la voz del profeta? Clama a mí. ¿De quién es? ¿Es de Jeremías o no es cierto? ¿Ah? Pero fue lo que le dijo Dios. ¿Pero quién lo está diciendo? ¿Ah? Vamos al método de observación. No empiecen a espiritualizar las cosas, porque este es lo más importante del estudio inductivo. Primero vamos a observar, ¿ok? No me vas a decir vino, recibió una unción especial y se tiró en nada. Yo observo que dice que vino en palabra estando en una situación, estaba preso en el patio de la cárcel, o sea, estaba en una situación de angustia. Es como decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no es cierto? ¿Ah? ¿O no es cierto? Es como decir, yo soy el alfa y el omega. ¿Es verdad? No, no es cierto. Entonces, primero tenemos que ver por qué está clamando Jeremías en la observación. ¿Por qué clamas a Dios? Porque muchos pastores tal vez agarren ese versículo, clama a mí y yo te enseñé grandes cosas grandes y dificultades que tú no sabes. Y de allá se arrancan y te están hablando de todo y está totalmente fuera primero de la observación. Están espiritualizando todo, se olvidaron de la observación, hermanos, se olvidaron de la interpretación, porque la interpretación, les dije, muchos interpretan la palabra y se toman el libro advertido para hacerlo, pero la interpretación solo es una. Brincaron estos dos pasos y ya están hablando de la aplicación. La aplicación es cómo abrazar la verdad, cómo es que yo la puedo aplicar en mi vida y predicar a otros. Pero si no has hecho tu tarea, cualquier profesor que le des una hoja y le digas, sí terminé la tarea, ¿qué te va a decir? ¿Dónde está? ¿Qué te va a poner? ¿Un 0 o no? Entonces es importante que cuando estudiamos la palabra de Dios tenemos que ver, ¿por qué está diciendo Jeremías clama a mí? ¿Quién está hablando? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Tener la mente de un reportero. Cuando un reportero llega a la escena,
del crimen o del accidente, ¿qué empieza a hacer? ¿Era? A preguntar a todos. Y uno le dice una versión, otro le dice otra versión, otro le dice otra versión. Y ahí está tratando de adivinar qué onda, ¿no? Pero aquí no, solo hay una versión, la divina. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hay ciudades que no habían, las puertas estaban cerradas y estaban diseñadas difícil de entrar, que excede el conocimiento humano. Y también hay puertas de corazón que están cerradas, que solo puede ser tocadas cuando se excede la sabiduría de Dios, el Evangelio. Pero el Evangelio tiene que ser enseñado tal como Jesús lo enseñó. En otras palabras, él estaba pasando mal tiempo y él necesitaba ser confortado, y nada más podía ser confortado a clamar a Dios. Promesas son dadas y estas promesas nos llevan a la verdad en su gracia. Así que este es un buen ejemplo. Alguien escogió el versículo para estudiarlo bien, pero antes que yo pueda deducir, tengo que estudiar de qué le está pasando a Jeremías. Y no puedo leer nada más Jeremías capítulo 33, sino tengo que regresar al capítulo 1. Tengo que leer del 1 al 33 a ver qué está sucediendo. Amén. Y eso se llama hacer tu tarea. Observación, interpretación. Para que tú puedas decir exactamente cuál es esta interpretación divina. No la tuya. Porque tú puedes pararte en el púlpito y decir lo que quieras. Y la gente que no lo estás llevando a un estudio bíblico se lo van a creer. Y estás llevando realmente ciegos a más ciegos. Entonces, la observación revela lo que dice el texto. Y para que sepamos lo que está diciendo Jeremías 33, tenemos que leer el texto, ¿o no es cierto? Tenemos que leer el libro de Jeremías para que sabemos por qué dijo clama a mí. Aprendieron que iban a llevar a la gente a Nabucodonosor, o sea, se los iban a llevar. Sí. Y él iba entre ellos. En otras palabras, tenemos que decir lo que está escrito. No podemos inventar. No podemos espiritualizar clama a mí. Tenemos. ¿Por qué no decir clamo a ti? Por eso, cuando está en nuestro dolor y quebrantado por dentro, sale la mejor oración de tu ser, ¿o no es cierto? Tienes que entender que Jeremías no estaba pasando un día de campo. Jeremías estaba angustiado. Por eso consiste en registrar todo lo que aparece en el versículo, capítulo, en otras palabras, lo que está escrito. No hay que inventar. El estudiante nunca debe concluir que la observación no tiene importancia o es obvia. Cuando les pregunté que lo lean, inmediatamente fueron a la conclusión obvia. Y después les dije, ¿quién está hablando? Y empezaron a dudar. Se les movió el tapete.
En la observación no podemos llegar a la conclusión más obvia si no hemos registrado todo lo que aparece en el contexto, palabra por palabra, lo que está escrito. Solo lo que aparece en el texto tiene autoridad y es la verdad bíblica, en contraste a lo que tú quieras opinar o especular espiritualmente. Este proceso proporciona mucha información y vamos a ver cuando estemos haciendo el ejercicio de la observación, vas a sacar mucha observación, vas a necesitar comentarios bíblicos, vas a necesitar referencias y vas a tener como 10 hojas para entender por qué dijo clámame. Pero no podemos venir con una respuesta obvia porque no estamos totalmente dando la interpretación. ¿Entendieron el primer paso, observación? Y nada más quiero mencionarlo así, estoy dando ejemplos. Después vamos a entrar a fondos, qué herramientas usamos para la observación, para entender más. ¿Ok? Entonces nada más es la pequeña introducción de lo que vamos a ver. Segundo, la interpretación. Y lo he dicho, esto es lo que el contexto dice, lo que está en el ambiente histórico y el idioma. Es aquí donde las observaciones empiezan a ser identificadas en relación a otras y en el pasaje entero, para revelar lo que se trataba de comunicar a la gente de aquel tiempo. Hay que hacer bosquejos, capítulo por capítulo, buscar las relaciones mayores y menores. Debemos establecer un avance progresivo de los puntos mayores y menores, hacer una lista de palabras claves, hacer una lista de palabras que se repiten, palabras que destacan, palabras que son mencionadas más que una vez. Ayer enseñamos el capítulo 19 de Levítico. Y una de las cosas que les dije, ¿cuántas veces se repetía el nombre de Jehová ya? Yo Jehová, 16 veces, en 33 versículos, 31 versículos. Entonces, ¿cuál es el énfasis? Que Jehová está dando mandamientos que debemos obedecer. ¿Estuvieron en el estudio de ayer? ¿Fueron fuertes o no fueron fuertes? No vienen de ningún profeta, no vienen de ningún apóstol, viene de la palabra de Dios, de Jehová, Padre. Así que el énfasis del contexto ayer, la obediencia a la palabra de Dios, la intimidad, o sea, la comunión que tienes con Él y la confianza para obedecer. Entonces, la interpretación, vamos a ver que es un proceso que lo repite una vez y otra vez la palabra. Y en la interpretación, como había dicho, vamos a usar concordancias, diccionarios, enciclopedias, comentarios. Es donde empiezas a tener un buen conocimiento del pasaje, a decir que es totalmente la interpretación divina de Dios. Estas van muy unidas, la interpretación y la observación, para saber qué el pasaje nos dice y descubrir cuál fue la intención por la cual fue escrita originalmente. Un ejemplo clásico de esto, de la interpretación. Si yo le digo a Carla,
Carla, mañana te veo a las 8 de la mañana. Y llego, y Carla no llegó a las 8 de la mañana, llegó a las 8:15. Martes. Carla, te veo mañana temprano a las 8 de la mañana. Y Carla llega a las 8:05, no llegó a las 8. Miércoles. Carla, te veo a las 8 de la mañana. Y Carla llega a las 8:10. Y Carla me va, lo mismo va a suceder el viernes, lunes, toda la semana. Y cuando Carla me diga, pastor, lo veo a las 8 de la mañana, ¿le voy a creer? Su interpretación de Carla es bogus, como le digo, no sé cómo se dice bogus. O sea, engañosa, porque no me está diciendo la verdad. Y lo mismo hacemos nosotros cuando interpretamos la palabra. Y si no la decimos tal como está diseñada, estamos, ¿qué? Diciendo la falsedad, porque no es lo que dice Dios. Lo que dice Dios es bien claro y no le puedes cambiar patitas o nada. Porque hay personas que dicen, vente al evangelio y todo te va a ir bien. Vas a prosperar, te va a ir re bien, te va a ir... Es una falsedad barata. Porque primero Dios tiene que tratar contigo y va a ponerte a prueba y va a quitar todas las cosas que no le agradan, ¿no es cierto? Nos va a meter, como dice la palabra, en un horno de fuego para purificarnos. Y allá nos quedamos muchos. Y no queremos seguir en ese proceso de purificación. Como el oro. Exactamente, como en el oro nos purifica. Pero ¿crees que Dios cuando venga te va a decir, ok, acá está $1,000,000, acá está el carro mejor, acá está la familia mejor, acá... ¿Qué es que va a suceder? Hay personas allá afuera que prometen eso. Hay una rama de sectas que viene en Brasil y te irá bien. No sé cómo va ese allá. Lo anuncian en la televisión ahora que están acá. Ya no me acuerdo cómo es. Va su nombre del ministerio. No, Dios ha prometido estar contigo, ¿o no es cierto? Él ha prometido que no te desamparará, ¿o no es cierto? Así que, en medio de lágrimas, en medio de pruebas, esa es su promesa. Porque dice, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin. No es que un misionero va a pasar pruebas. Una persona que está en el ministerio va a pasar pruebas. Y quiero enfatizarme en esa interpretación, porque el Evangelio, si ves a Pedro, pasó muchas pruebas, ¿o no es cierto? Si ves a Pablo, pasó muchas pruebas, ¿o no? Si ves a Mateo, a Timoteo, a Tito, todos. El mismo Jesús. Entonces ya presentar un evangelio barato es una falsa interpretación del evangelio. La única ganancia que podemos jactarnos es en Jesucristo en la cruz. ¿O no es cierto? Ya tienes ganancia que venciste la muerte. Ya la tienes. Así que la interpretación forma algo vital, esencial para cualquier maestro bíblico. Yo cuando se me atraso, no puedo, por cualquier circunstancia que estoy ocupado en el día y llego a la casa, ya no recibo llamadas, ya no hago esto, estoy en mi estudio bíblico. Y mis hijos saben, mi mamá, ya no vivo con mi mamá, mi esposa y todos. Estoy en el estudio bíblico que estoy preparando para el miércoles
o para el domingo. Y no puedo hacer otra cosa que nada más la palabra, porque yo como maestro tengo que enseñarles. Y la palabra en Santiago nos dice que no se hagan muchos maestros de ustedes. Tengo que prepararme para enseñarles. Si no, estaría echándoles un rollo cada semana. Y es imposible hacerlo cuando estás llevando un estudio inductivo. Te forzas a preparar tu estudio. Te forzas. Y es que es bueno, que es sabroso, porque estoy en la palabra diario. La aplicación. La aplicación es la cual está centrada en la práctica irrelevante de la verdad a ser aplicada a la vida del cristiano en el mundo de hoy. El expositor hace aplicación de la teología en el pasaje para instruir en la fe. ¿Qué quiero decir? Ya que tienen la observación hecha, ya que tienen la interpretación, entonces empiezas tú a aplicar lo que sacaste de acá, lo que Dios te habló acá. ¿Para qué? Para santificación, para regeneración, para glorificación. Pero es como tú abrazas la verdad en la aplicación. Ahora, interpretación solo hay una, aplicación hay muchas. ¿O no es cierto? Voy a dar un ejemplo. De nuevo, nos dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Carla está llorando porque la abandonó su novio, le dejó vestida y alborotada en el altar con su traje blanco y no llegó, y ella dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo aplicas esa verdad, hija? ¿Ah? Habla fuerte. Creo que es verdad que el Señor no fortaleció, no se da. Ahora, si yo choco un carro, tengo un accidente y no tengo aseguranza y viene la policía y todo el show, ¿verdad? Y me meten a la cárcel, le pegué a un jaguar. ¿Qué voy a hacer en la cárcel? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero me va a dar 2 coscorrones el Señor por irresponsable, por falta de integridad, por no tener aseguradora, o por por manejar en descuido, o lo que sea. Tengo que arrepentirme primero para antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿o no es cierto? ¿Ah? O estás en la cárcel, todo lo puedo en Cristo, cuando ya cometiste, y lo hablamos ayer, ¿verdad? Tienes que ser responsable de lo que hiciste, pagar, trabajar, no sé qué, pero tienes que arrepentirte primero para que puedas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como abrazo la aplicación y la verdad. ¿Ok? ¿Entienden? Primero hay que arrepentirnos, porque es lo que hace la observación e interpretación. Movido por el Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Y aquí es donde funciona el arrepentimiento. Cuando se enseña la palabra de Dios, está trayendo convicción del Espíritu Santo en tu vida. Cuando se termina la palabra de Dios y decimos, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Va a haber manos que van a levantar. ¿Alguien quiere ponerse a cuentas con el Dios? ¿Quiere renovar sus votos con el Señor? Ya se hizo la palabra de Dios viva y eficaz, ¿o no es cierto? Amén. Ahora, la aplicación debe estar en nuestra vida diaria.
para orar, para leer la palabra, la necesidad de participar en la iglesia, ejercer los dones del Espíritu Santo en orden y decentemente, debe estar en nuestra vida. Si ya estamos hablando de la palabra de Dios, y la hermana lo dijo claramente, y ya 14 años que he servido sentada, ya es tiempo de ejercer la palabra de Dios, ejercer los dones que le ha dado el Señor, tal vez en el cuidado de niños, tal vez en la limpieza, misiones, no sé, donde Dios le ha puesto. Aquí donde ya le habló el Señor. No por emoción. Tú si vienes y me preguntas que quieres servir en el ministerio, te voy a decir, ora primero y pídele al Señor dónde te quiere. Yo no quiero ponerte porque va a ser mi carne que te va a poner. Yo quiero que el Señor te mueva para servir al Señor. Y esto se hace cuando tú te congregas, cuando vienes a la iglesia, cuando estás escuchando el mensaje, el Espíritu Santo te está dando y te está hablando a través de su palabra para que tú apliques esa verdad en tu vida. El expositor declara la responsabilidad de la comunidad de fe hacia la sociedad perdida. Tenemos una responsabilidad de ser luz, una responsabilidad de ser la sal del mundo y la responsabilidad de ser pescadores de hombres y mujeres para la gloria de Dios. Para concluir esta primera parte, el método inductivo se enfoca en 3 áreas. ¿Cuáles son? ¿Pueden repetir todos? Todos repitan. El método inductivo se enfoca en 3 pasos. ¿Cuáles son? Estos pasos básicos nos van a ayudar a entender mejor la Escritura. Pero tengan presentes que además de tener una mera habilidad intelectual y hacer pasos mecánicos, es necesario orar, mantenernos en oración durante el estudio, que nos garantiza que el estudio viene en una dependencia total de Dios y nos aseguramos que es fructífero, porque cuando enseña la palabra de Dios trae fruto, ¿o no es cierto? Ves el cambio en la persona, ves el cambio en la congregación, ves el cambio en la iglesia. El Señor empieza a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos cuando estamos totalmente enseñando la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? Manchi, ¿está claro? Araceli. Es una metodología, ¿no? O sea, como cada metodología hay que aplicarla y tenerla como una filosofía para estudiar la palabra. Mariela, ¿un poco confundido? ¿Sí? ¿Carla? ¿Cristina? Irma. Sí, está bien. Hay algo, yo observo algo que pues yo soy muy espiritual, muy en el Espíritu Santo, y eso es lo que a mí me guía también estar aquí. Y yo me quedo en lo de Jeremías 33:3, que es Dios el que hace oír la voz, y que cuando estamos desesperados, como cuando le pasó un caso a Leti y a Jaime. Sí, pero quiero enfatizar que es un hombre clamando a Dios. Clamando, sí. Exactamente, pero ¿quién está? O sea, y yo te responderé. Sí, pero en la parte del método inductivo no puedes espiritualizarlo, que es una oración de un hombre hacia Dios. Exactamente, entonces nos salimos fuera de lo que nos quiere significar.
O sea, ¿Ok? Lo que tú dijiste es de que, o sea, el hecho es como que imaginártelo también. ¿Dónde está Jeremías? Está en medio de la angustia, está en medio del patio de una fosa, creo que estaba. Y en su corazón vino a él ese hecho de decir, tú has dicho, clama a mí, yo te responderé. A eso me refiero que... Sí, pero lo vamos a ver más adelante. Son personificaciones. Vamos a ver el tipo del lenguaje original, que es parte poesía hebrea. Entonces tenemos que entender poesía hebrea para entender lo que estamos diciendo. Ahorita está superficial lo que le estoy diciendo, pero es como diré, una introducción. Y ya cuando entremos más a fondo, vas a ver que la palabra dice, y los árboles aplaudían. La tradición hebrea, o sea, las personas hebreas son muy exageradas. Exageran todo. Entonces tienes que entender la cultura para entender muy bien la palabra de Dios. Yo quiero enfatizar que cuando yo tomaba Antiguo Testamento, a nosotros nos hacían vestir como judíos, bailar como judíos, llevar y respetar la palabra como judíos. Al leerla teníamos que cubrirnos la cabeza, teníamos que poner nuestro verso favorito, no podíamos ni forrar nuestra Biblia, era algo sagrado. Entonces tenemos que entender la cultura. A la cultura acá, a veces somos muy supersticiosos, ¿verdad? No pases bajo una escalera, ya pasó un gato negro. Entonces, los hebreos tienen una cultura de exageración, son irónicos. Pablo era muy irónico. Y cada cultura es diferente, ¿o no es cierto? Entonces no podemos tomar la cultura judía y aplicarla a nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Pero hay que entender la interpretación de lo que nos está diciendo. Y sí, más adelante vamos a espiritualizarlo, pero cuando entendamos primero el contexto para enseñar el contexto. ¿Ok? Ok, pues, ¿qué les parece si les dejo tarea? Ok, vamos a la tarea. ¿Estamos allá? Bueno, como escogieron Jeremías, si quieren leer Jeremías, vamos a leer todo el capítulo, todo el libro de Jeremías. Nada. Les encargo Filemón. Lean todo Filemón. Y quiero que saquen 3 puntos. ¿Qué es? Primero, el enfoque. ¿De qué se trata el contexto? ¿Cuál fue el lenguaje original? ¿Ok? Entonces tienen que concentrarse en tres áreas en el libro de Filemón: contexto, ambiente histórico y lenguaje original. ¿Ok? ¿Qué necesitan? ¿Necesitan comentarios? Claro que sí. ¿Necesitan referencias? Claro que sí. Para que me digas de qué trata el libro, de qué trata el ambiente histórico y el lenguaje original. Pero antes que te des esa referencia al diccionario, no me gusta cómo borra esto. Está feo esto, ¿no borra bien? Ahí estaba el otro, el blanco. Ok, tal vez el blanco. En tu tarea
Así está la hoja, ¿ok? La primera hoja vas a poner tu nombre, por supuesto, ¿verdad? Y la fecha. Nombre, fecha. ¿Ok? Vas a poner el el contexto. Y escribes Después vas a poner ambiente histórico. ¿Ok? Y después vas a poner lenguaje original. Es fácil el lenguaje original. Solo pueden ser 3. Si fue escrito en griego, fue escrito en arameo o fue escrito en griego. ¿Ok? Ya que tengas esto, ¿ok? Esto debe salir de ti. Prohibido consultar diccionarios, comentarios bíblicos. Ya que tienes esto escrito, otra hoja haces con ¿qué dice el comentario? Y hace la referencia acá de estas 3 cosas. ¿Ok? Prohibido cambiar esto a la primera. No importa que lo hagas mal. Pero primero, todo estudiante bíblico checa sus referencias, qué le habló el Señor, y de último va al comentario. Está prohibido ver el comentario primero. Primero tienes que ver lo que Dios te dice. El libro de Filemón, no se lo puedo decir. Es su tarea, pero es un libro corto y está ya específicamente qué nos habla. Y el ambiente histórico, cómo se trata. El lenguaje se los doy, griego. Está escrito en griego. Ya les di 1. Les falta el contexto y... No, ahorita no vas a consultar ningún libro para hacer la primera hoja. La segunda hoja, ¿cuál estás hablando? Esta sin consulta de comentarios. Esta con consulta de comentario. Nada más Filemón. ¿Entiendes la tarea? No, lo segundo, checa un comentario bíblico, una Biblia de estudio, donde puedas encontrar de qué se trata el libro de Filemón. Pero es importante que primero lo hagas tú solita o tú solo. Y después vamos, ok, nada más eso. No vamos a entrar ni en la observación ni en la interpretación. Esto es la siguiente semana. ¿Está entendido? ¿Comprendido? ¿Entiendes? ¿Capish? ¿Malo? ¿Todo bien? Pues oremos y terminemos. Padre, te doy gracias este tiempo que tú nos has dado. Hemos hecho esta introducción del método inductivo. Muchas cosas que aprender, Señor, pero queremos ir paso a paso, teniendo un entendimiento fresco en nuestro corazón, en nuestra mente, para, Señor, siempre interpretar lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has mostrado, que es la única interpretación, la divina, que viene del cielo, Señor, está en tu palabra. Ayúdanos a tener esa disciplina y sobre todo a crecer siempre, comprobando todo con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tengan buenas noches.